Todos necesitamos siempre una mirada crítica y un análisis juicioso de los hechos que marcan la vida diaria. Allí es donde aparecen personas como Hernando Gómez Buendía, un filósofo, economista, abogado, como si fuera poco, sociólogo y periodista, y activista político a veces, que conoce como pocos los tejidos de nuestra sociedad. No parece, pero fue mi profesor en la universidad, en primero de Derecho, y algunas veces cómplice político. Tengo que reconocer que es una de las personas que más me ha influido en mi pensamiento y en mi formación. Hoy es nuestro invitado. Vamos a hablar con él de esta realidad colombiana que tanto amamos y que en algunas cosas tanto nos duele. Lo primero es desearle a todos los televidentes feliz Navidad y agradecerles que estén con nosotros, y a mi profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, y quiero decirle que yo soñaba con tener este análisis hoy con usted, porque lo que pretendemos es hacer como una evaluación de los principales temas del año y al mismo tiempo como un pronóstico de cómo vemos el año entrante, con crudeza, con realismo, con generosidad, porque usted es capaz de las tres cosas. Y yo creo, profe, primero cuéntenos en qué anda, porque a mí me hace mucha falta su columna de semana, que era como con lo que más me mantenía conectada. Pero, ¿en qué anda usted ahora? Estoy primero muy contento de estar aquí, Noemí. Muchas gracias por la presentación tan generosa que me has hecho, tan bien merecida. Yo estoy feliz, estoy haciendo la cosa que creo más interesante que he hecho en la vida, que se llama Razón Pública. Razón Pública es una revista virtual que creamos con un grupo de 33 analistas colombianos muy reconocidos. Han escrito más de 400 expertos. Es una revista de análisis semanal, coyuntural. Bueno, ni le voy a dar más espacio porque todos tenemos que empezar a ver si no lo hemos hecho Razón Pública, porque estoy segura que si tiene su huella, tiene que ser una herramienta de análisis necesario. Pero bueno, si pensamos este año, ¿cuál será el tema más importante en Colombia? Yo creo que la búsqueda de la paz, sí, sin lugar a dudas, después de 50 años de tanto dolor y tanta muerte, sí, es el propósito más importante. ¿Qué piensa usted, Hernando, cree en el proceso de paz? Noemí, yo creo que efectivamente este es el tema más importante de este año, del año que termina y sobre todo del año que viene. Yo te lo diría de esta manera: es la primera vez en la historia de Colombia en que hay una posibilidad de lograr la paz con las FARC. Esto es extraordinariamente importante. El conflicto colombiano, como todos sabemos, es muy complejo. Tenemos la FARC, tenemos el ELN y además tuvimos 30 grupos guerrilleros distintos de divisiones de izquierda. 30, la gente, unos pequeños, otros grandes, unos se desmovilizaron. De todos ellos, el principal es las FARC. Como consecuencia de la guerrilla en Colombia, o en relación con la guerrilla, se desarrolló el paramilitarismo, que fue también enorme, tuvo tanta gente como la guerrilla, muchos más crímenes. Y tiene mucha gente todavía disfrazada de BACRIM, que son los criminales. Son los mismos BACRIM, es la misma cosa con distinto nombre. Y tenemos el narcotráfico y además tenemos los temas de la violación de derechos humanos de parte de agentes del Estado, los falsos positivos. Y el nuevo fenómeno de la financiación de las formas subversivas, que es ahora con la minería, que están buscando que el narcotráfico tenga una alternativa, y ahí están encontrando una fuente muy importante. Así es. Entonces Colombia realmente tiene una enfermedad de la cual tú has sido víctima, yo he sido víctima, desafortunadamente todos los colombianos hemos sido víctimas de esa enfermedad tan compleja que es la violencia. Pero también hemos tenido la enfermedad de intentar a través de los diálogos encontrar la paz, y siempre el incumplimiento inveterado de las FARC. Y ahora propusieron un pacto unilateral de no violencia, y mire lo que está pasando ahora: actos de terrorismo común y corriente, violación de lo acordado. Noemí, déjame decir esto. Yo creo que, porque lo más importante es la paz con las FARC, porque las FARC, lo que quería decir primero es que es como el corazón de la violencia en Colombia. Es el principal actor, no el que causa la mayor parte de los homicidios, pero es el centro del conflicto colombiano. En torno a las FARC nacieron todas las guerrillas, en torno a la FARC nació el paramilitarismo, en torno a la FARC, a la lucha antisubversiva, nació... Y en torno a la FARC se han elegido o no muchos presidentes de Colombia por las posturas que asumen, ¿no? Entonces quería decirte eso porque me parece que lo primero que hay que ver es que una paz con las FARC es el paso más importante hacia el fin de la violencia política en Colombia.
Eso es sumamente ¿Pero por importante. qué creer ahora? Si están incumpliendo el cese unilateral de fuego, por ejemplo. Segundo, es la primera vez en Colombia en que hay un diálogo serio, fue lo segundo que te di. ¿Por qué? Porque es la primera vez en que hay un acuerdo que no le da ventajas políticas ni militares a ninguna de las dos partes. Si tú miras en la historia de Colombia, realmente ha habido dos procesos de negociación con las FARC. El primero, bajo el gobierno del presidente Betancur. Allí estuve. ¿Dónde estuviste? Yo estuve. También estuvimos. En el proceso de Belisario Betancur, ¿qué se hizo? ¿Cuáles fueron, digamos, los errores? La experiencia, hay que aprender de la experiencia. ¿Qué fue lo que pasó? Se hicieron los diálogos en la Uribe, como tú recuerdas bien, sin desmilitarizar la zona, sin permiso casi y sin acuerdos de los militares. Y se acordó una tregua que no se podía verificar. Una tregua funciona, tú conoces muy bien el derecho internacional, para que una tregua funcione bilateral se necesita alguien que la controle, porque si no... O que la verifique. Que la verifique. Pero primero que todo que la cumplan. Pero que la cumplan ambas partes y eso tiene que tener una vigilancia internacional. En el caso de Belisario Betancur en 1984, ¿te recuerdas? Se pactó la tregua y por supuesto la tregua no funcionó. Y otro error que se cometió fue crear la Unión Patriótica como un partido político legal cercano a una guerrilla armada. Brazo armado y brazo político Brazo armado y brazo simultáneamente. político, lo cual es imposible políticamente. ¿Qué No, pasó? Y no solo políticamente. Y no tiene Es que sentido. Buscar votos y matar por el otro lado, pues Es inadmisible. absolutamente absurdo. Pero esa fue la historia. Esa fue la equivocación esa que fue la tuvimos historia. y mucha ingenuidad. Y bueno, mucha Que ingenuidad. eso no nos hemos terminado de vacunar. Pero Hernando, ¿cuál perdóneme, es la pero como el diferencia? tiempo es tan cortiquito Sí. en este programa, el cese unilateral que fue voluntario, sí. no lo están cumpliendo. No importa que no haya verificación, pero lo que es una evidencia es que siguen en la misma. Nadie les pidió cese unilateral. Ellos lo ofrecieron y sin embargo lo están incumpliendo. Realmente es muy difícil decir eso porque no hay verificación internacional. Por supuesto, el ejército dice que hay violaciones de parte de las FARC y puede ser Y la cierto. población igual. Y puede ser cierto. Yo no voy, precisamente porque ni tú ni yo ni hay un organismo internacional que nos verifique si hay o no violación del fuego. Ese es el problema de la tregua. A ver, expliquemos esto que es muy importante. La gente con razón quiere que haya tregua y que cese el fuego. Por supuesto, eso lo queremos todos los colombianos. Nosotros queremos que el Estado no deje de cumplir el deber de defender la sociedad Pero todo el tiempo. A ver, digamos, todos los muertos que hay ahora son muertos inútiles. Los colombianos estamos cansados de violencia, especialmente la gente en el Cauca que sufre la violencia. Siempre son Bueno. muertes absurdas. Entonces, paradójicamente, la razón por la cual este proceso puede funcionar es porque no hay acuerdo de tregua, porque no hay zona demilitarizada, porque no hay diálogos multitudinarios, porque no hay periodistas, porque no hay Pero lo terceros. están pidiendo que la sociedad Pero, civil participe. Noemí, Sí. el acuerdo que se firmó en La Habana es un acuerdo magistral desde el punto de vista de la teoría de la negociación por una razón A mí sencilla. también me gustó. ¿Por qué razón? Porque la lógica de un acuerdo es que el acuerdo, si uno tiene un conflicto, un divorcio, Sí. en vez de seguir peleando en el divorcio, hay que buscar un mecanismo independiente de los altibajos políticos y militares para que funcione. Hay que blindar el proceso de negociación. Esta es la primera vez en la historia de Colombia en que hay un proceso blindado contra, por ejemplo, las violaciones de la tregua. Le hago una pregunta, Hernando, ¿y usted no está ayudando en este proceso? ¿No? Muchísimo, estamos trabajando mucho. ¿En qué? En Razón Pública nosotros hace mucho tiempo iniciamos una correspondencia pública, un grupo de 63 intelectuales, iniciamos una conversación con el entonces Alfonso Cano, cuando eso era anatema en Colombia. Después recibimos una respuesta de Timochenko. Hemos venido siguiendo permanentemente el proceso de paz. Cada semana estamos haciendo análisis de lo que está pasando. Porque es que La tregua. ocurre una cosa, profe, le voy a decir la verdad. La tendencia es que los que participan en los procesos siempre tenemos mucha fe y mucho optimismo. Hay un compromiso. Los que no, pues muchas veces sí se maneja un grado de escepticismo muy grave. ¿Usted no cree que este año también las diferencias entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, que aquí son anatemáticas, pues porque aquí como el tema de la oposición es tan complejo y todos los partidos se unen a hacer gobiernismo prácticamente para no perder un pedazo de la torta burocrática, pues ha marcado mucho, digamos, yo no diría que tanto la vida nacional como la vida política. Hay ese divorcio, pero ha sido un hecho muy importante en la vida colombiana, Muy importante, ¿no? déjame aclarar. Mira, el proceso de paz es muy difícil. La paz, por definición, es muy difícil. Siempre, en medio de una guerra,
la paz es muy difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Estoy muy... diciendo que es la primera vez en la historia de Colombia en que hay una posibilidad real. Pero eso mismo decíamos cuando Betancourt. No. Lo mismo, Hernando, lo decíamos los dos. No, yo nunca lo dije eso, no lo he escrito. Mirá el proceso de Pastrana, el mismo error. Se creó la zona del Chaguán. ¿Qué pasó con Pastrana? Hubo 34 meses de discusión, no sobre la paz, sino sobre el Chaguán. O sea que lo de plazo es bueno. Ponerles el ultimátum de que en noviembre del año entrante se concluyan las conversaciones. La paz se hace entre dos personas. Lo que es bueno de este proceso es que está cuidadosamente prevista una agenda delimitada, que es muy una bueno. Metodología delimitada, También, no interferencias, no periodistas, no sobre todo que te deje afectar, por ejemplo, por las violaciones de la tregua. Mañana pongo una bomba, la puede poner las FARC, porque son criminales, yo no tengo ninguna duda, o la pone alguien, porque en este país hay muchas fuentes de violencia. Sí. Es posible. Eso no va a desbaratar el proceso. Eso es la verdad. Bueno, en principio, porque la opinión pública es finalmente, llega un momento en que cuando hay tanta violencia como ha ocurrido, pide y solicita no más. Por supuesto. Porque viene el cansancio y se pierde absolutamente la fe. Sí, no, por eso la paz no es fácil. Pero lo que te quiero decir, esto es muy importante, es que la gran virtud de este acuerdo es precisamente que está blindado contra esas cosas. Esa es la gran virtud del acuerdo como está escrito. ¿Por qué? Porque en el acuerdo, ¿sabes por qué lo firmaron? Porque ninguno de los dos partes se compromete a nada. Ese es el mérito y la sabiduría de este acuerdo. Claro. Ahí no hay ningún compromiso. Claro, pero también ese es el riesgo, porque si hay demasiado abuso de la guerrilla, como está ocurriendo ahora, el cansancio de una opinión pública que se acumula con todos los otros fracasos anteriores, exige, como dice el presidente de la República, que no es rehén del proceso, a que se finalice el esfuerzo. Yo te repito, ese es el riesgo. Evidentemente, el riesgo, la paz es muy difícil. Hay un riesgo del lado de la FARC y del lado de Colombia también. Del lado de la FARC hay sectores guerreristas, por ejemplo, hay temas que se acaban de conocer. Un frente de las FARC en el Cauca dijo, efectivamente nosotros atacamos. No fue esta semana, hace 15 días. Sí, exactamente. Y dijo que era por falta de comunicaciones. No, y es que, quién sabe si manejan centralizadamente todos esos frentes, pero tenemos que hacer una pausa, un momento, y continuamos en este apasionante tema que es el más importante para todos. Bueno, pues, cómo me gustaría, profesor, que de verdad este proceso de paz saliera adelante y usted, que ha sido uno de los grandes analistas que tiene Colombia, tuviera razón que este es un proceso mejor preparado. Hagamos toda la apuesta. Hablábamos del enfrentamiento, digámoslo así, entre el expresidente Uribe y el presidente Santos. Yo siempre pensé que Uribe es Uribe y Santos es Santos, son dos culturas tan distintas, los conozco muy a fondo los dos, y pues usted ¿cómo lo puede analizar desde el punto de vista político? Otra vez, Noemí, yo creo que esto tiene mucho que ver con la paz y con la seguridad. El presidente Uribe fue elegido y reelegido para una sola cosa, para derrotar a las FARC. Y eso fue lo que trató de hacer, y lo hizo afortunadamente. Y la razón principal por la cual esta vez es posible la paz es porque las FARC fueron sumamente golpeadas por Uribe. Eso es el hecho histórico, lo digo como historiador. Hoy cambió la situación militar y eso es la razón fundamental por la cual las FARC están realmente dispuestas por primera vez, o hay una posibilidad real, de que lleguen a la paz negociada. Eso hay que reconocérselo al presidente Uribe. Para lograrla, indiscutiblemente, para lograr eso, nos costó todo. Uribe y su obsesión, su mandato, su elección fue luchar contra las FARC. A cambio de todo, el país cerró los ojos. El país lo eligió por eso. El país lo eligió por eso, el país lo eligió por rabias a las FARC, lo volvió a reelegir. Ese es el fenómeno Uribe. Y lo volvió a reelegir en Santos. Es muy interesante la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el país decide, o la clase dirigente colombiana decide, vamos a arreglar el problema de las FARC. Hay que decir la verdad completa. En 50 años no hubo reformas sociales, no hubo reforma agraria. Es un fracaso impresionante de la clase alta colombiana. No, pero también algo avanzó el país en temas sociales. Pero el tema agrario no. En el tema rural todos sabemos hoy
que desafortunadamente Colombia tiene todavía un problema de tierra sumamente serio, que está luchando en este momento el ministro Juan Camilo Restrepo y que el gobierno está tratando de hacerlo. Pero yo creo que es un hecho real, de que Colombia tiene un problema, el origen de la guerrilla, el origen del conflicto colombiano es el problema de la tenencia de la tierra, que es un problema todavía sin resolver, desafortunadamente y trágicamente para Colombia. A eso me refiero yo, pues como analista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las FARC, la guerrilla y toda la violencia colombiana tiene mucho que ver con eso. Y el país desesperado y la clase dirigente desesperada dice, vamos a derrotar a las FARC. Y eso es Uribe. Y Uribe lo que hace fue el único candidato que no apoyó los procesos de Tlahuán. El país lo eligió por eso y Uribe efectivamente hizo la seguridad democrática, que fue una lucha contra las FARC. Esa fue su obsesión y sigue siendo su obsesión. Todavía no hemos conseguido y sigue siendo su obsesión. La paz contra ellos. Y todavía no hemos logrado. Con ellos. O con ellos no se ha conseguido. Entonces, Uribe, digamos, hizo la tarea sucia. Uribe, y es así, digamos... Sucia no, legítima, porque como sucia, comandante en jefe... legítima como comandante en jefe y sucia también porque hubo falsos positivos. ¿Pero usted cree que él tuvo que ver con eso? Yo no puedo hacer afirmaciones personales, pero todo sugiere, y tú lo señalaste en varias ocasiones, cómo en Colombia hay un fenómeno paramilitar, cómo ese fenómeno paramilitar, particularmente la parapolítica, penetró y estuvo muy cerca del proyecto uribista. No es mi oficio. No. Claro, lo que yo dije en alguna oportunidad es que los paramilitares estaban con él. Por eso. No lo taché a él nunca. Yo tampoco lo puedo tachar, no tengo las pruebas. Pero tampoco comprometerlo con ese horror que son los falsos positivos, que eso no cabe ni en la imaginación. No, hubo hay 1.300 falsos positivos en Colombia. Una vergüenza. A mí me parece que ese hecho solo hay que dejárselo para que la gente piense si es posible que al azar se den 1.300 muchachos asesinados por agentes del Estado. No, eso se tiene si eso no es señal de algo más profundo, pero no estamos ni en mi interés, ni tengo las pruebas, ni me corresponde a mí acusar penalmente a nadie. Es como analista, lo estoy diciendo. No, lo que es necesario para una sociedad es que no haya impunidad, porque es de lo más grave que ha pasado en la historia en Colombia, digamos en la historia de Colombia, analíticamente, todos contra la guerrilla, incluyendo los paramilitares. Los narcotraficantes se disfrutaron de paramilitares. Y eso fue la historia colombiana, desesperados con la guerrilla. Uribe, efectivamente, logra un gran avance, y ese fue el gran logro de su gobierno, de eso no hay ninguna discusión. Y básicamente, digamos, hizo la tarea sucia en el sentido de que él fue... Y la diferencia entre los dos gobiernos creo que queda resumida en un hecho simple. Yo soy sociólogo, como tú sabes. La diferencia está en que en el gobierno anterior el presidente era Uribe y el vicepresidente era Santos. Ahora el presidente es Santos y el vicepresidente es Garzón. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia? Que llegaron los dueños de la finca. ¿Qué fue lo que hizo la clase alta colombiana, lo que hizo Colombia? Que le entregó la finca al mayordomo porque había unos bandidos. Ese mayordomo fue Álvaro Uribe y hizo el trabajo para el cual lo nombraron. Librarnos o tratar de librarnos de los bandidos y en efecto les dio muy duro, de eso no cabe ninguna duda. Pero Angelino fue un aliado muy importante del presidente Uribe también. Sí, yo sé, pero estamos hablando simbólicamente. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que pasa lo que pasa en las fincas, cuando el mayordomo hace la tarea, llegan los dueños y le dicen, señor, fin de sus servicios, te vi. ¿Qué es lo que le está pasando al presidente Uribe? Ahora es un señor, un loquito que anda con un Twitter. Esa es la verdad del presidente Uribe, que representa unos sectores políticos que, admitirás, pero ese Twitter son sectores importantes. No es una expresión de una ideología. Es una expresión de una ideología. Y él es un contestatario frente a las políticas de Santos. Sin duda, representa... Porque es que decirle loquito, perdóneme profesor, sí, ¿qué quiere decir usted con eso? Quiero decir loquito en este sentido, de que una persona que está obsesionada con una sola cosa. A ver, si el expresidente Uribe tuviera sentido histórico, digamos serenamente, debería estar diciendo, el proceso de paz se debe a mí, y es verdad. Pensando como estadista y como político inclusive, yo diría... Sí, gracias a él estamos ahora debería estar diciendo, contemplando esa posibilidad. Debería estar diciendo ahora, la razón por la cual las FARC están dispuestas a negociar es por lo que yo hice, por lo que hizo Uribe, y eso es verdad. Pero ¿no será que también entonces al presidente Santos le ha faltado mejor tratamiento? Entonces te digo, ¿en qué sentido es loquito? En que hoy Uribe, porque está obsesionado, como tú sabes, lo conoce personalmente como yo, está obsesionado con las FARC, es la obsesión de su vida. En ese sentido es un loquito. Un loquito es una persona que tiene una idea obsesiva. Uribe tiene una idea obsesiva. Para él,
El problema de Colombia son las FARC. En ese sentido digo... O la paz, ¿no? Las FARC. No, porque la verdad, él no hizo la guerra contra los paramilitares, esa es la verdad histórica. Pero buscó una alternativa jurídica contra los paramilitares. Sumamente compleja, sumamente discutida, como tú sabes, de Justicia y Paz. Hay 3 condenas, una sola en firme. No ha habido sino... Bueno, pero esa es otra discusión. Pero sí, es otra discusión y que no tiene que ver mucho con él. Tiene todo que ver con pero, él. Pero, a ver, profe, pero no pasa que lo del presidente Uribe, que está haciendo una especie de oposición, porque, por ejemplo, también ahora con la reforma tributaria, con cada tema, es que en Colombia no tenemos una cultura para la oposición. Es que fíjese, ¿qué está pasando? Hay una unidad nacional donde entró la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Verde, es decir, todos. Sí. Usted que es un politólogo de tanta importancia, ¿qué ocurre con esto? Y por eso yo relaciono el tema de el expresidente Uribe, que llena como un vacío de la oposición, porque no existe. Sí, mira, a ver, varias cosas. La unidad nacional es otra vez consecuencia de Uribe. El fenómeno de Uribe, el odio nacional contra las FARC, ¿por qué es eso? Fue de tal magnitud que Uribe solo, sin el apoyo de ninguno de los 2 partidos, ganó 2 veces. Uribe solo creó 5 partidos, él mismo, ni siquiera 1, 5. ¿Cuáles? El PIN, la Unidad Nacional, Cambio Radical, todos estos partidos nuevos son uribistas. Los únicos partidos viejos son, digamos, el conservador y el liberal. Todos los demás partidos nuevos y son fundamentalmente uribistas. Bueno, el conservador sí que es uribista. El conservador, bueno, pues es el más de todos. El más de todos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Uribe, en parte por la rabia nacional contra las FARC, porque cuando uno está en guerra, la guerra centraliza. Y en parte por otra cosa muy importante que pasó en Colombia, que es la bonanza petrolera y minera. El Estado colombiano se enriqueció. Eso es lo que no se dice. El Estado colombiano es mucho más rico que hace 20 años. Sí, claro. Entonces, el Estado tiene mucho dinero y eso multiplicó el clientelismo, multiplicó el poder del presidente. Y tú sabes con bien, las regalías aún más. Y con las regalías aún más. Entonces, lo que tenemos en Colombia es realmente un presidente súper poderoso. Sí. Y eso es obra de Uribe. Eso fue lo que Uribe hizo. En parte por la bonanza, que no es obra de él, digamos, la bonanza ocurrió por razones chinas. Bueno, sí, porque cuando se puede invertir en Colombia, cuando se pacifica Colombia, pues en buena parte, entonces se puede hacer exploración y se puede hacer minería y se puede... Sí, pero digamos fundamentalmente... Ojalá sin los costos ambientales que eventualmente... Sí, pero digamos, la historia es la historia. O sea, el Estado colombiano es mucho más rico. El Estado colombiano es mucho más rico. Entonces tú tienes un Estado colombiano rico, un presidente poderoso y autoritario como Uribe, de estilo autoritario, porque esa es su manera de ser. Aquí me están diciendo que tenemos que volver a parar esta conversación tan interesante porque tenemos que ir a comerciales. Yo quisiera tener horas para conversar con Hernando Gómez Buendía porque llegar al fondo de las cosas. Vamos a hacer un ejercicio y es el balance del año y el pronóstico para el año entrante de algunos de los temas importantes. A ver, la relación de Santos y Uribe este año fue muy compleja. ¿Usted cree que fue conveniente o inconveniente para el país? Santos es Uribe es la oposición de Santos. La política en Colombia es entre derecha y extrema derecha. Esa es Colombia distinta. Uribe es la extrema derecha, Santos es la derecha. ¿Santos hizo un buen gobierno este año? Santos hizo un muy buen gobierno en el sentido de que mejoró, distensionó enormemente la situación y desobsesionó al país. ¿Y el año entrante va a seguir la relación de confrontación entre ellos? Sigue la confrontación porque es la pelea fundamental de la política colombiana, es la pelea Santos-Uribe. ¿Se firma la paz el año entrante? Probablemente alcancen. Probablemente alcance. Porque el presidente puso un plazo a noviembre. ¿Se cumple el plazo? El presidente puso un plazo, pero recuerden, en el acuerdo se dice que se va a evaluar periódicamente. Lo importa, hasta ahora las señales que tenemos es que está avanzando bien. Lo de Nicaragua, que fue otro dolor fue un error. De patria. Un error, yo te lo recibo en 2 frases, desafortunadamente. Primero, Colombia no debió ir a La Haya. Ese fue el gran error de Colombia. Uno no va a un pleito cuando no tiene necesidad de ir y cuando no tiene nada que ganar. ¿Y qué va a pasar el año entrante entre Nicaragua y Colombia? Nada, que Colombia tiene que llegar a un acuerdo, a un trato, porque simplemente Nicaragua no puede controlar, patrullar ese mar. Entonces las cosas van a seguir como siguen. Yo creo que Colombia va a establecer un trato. Sigue el statu quo, tiene que haber un acuerdo. O sea que ahora va a haber un acuerdo entre las dos partes. Tiene que haber un acuerdo.
El tema del Congreso. ¿Cómo le fue al Congreso este año? Al Congreso siempre le va mal, pero el Congreso de los últimos años hay que admitir dos cosas, que ha hecho mucho más labor porque el poder del Ejecutivo es muy grande, ¿no? A mí es que la unidad nacional, el presidente tiene más del 80% del Congreso. Entonces, en esas condiciones, se legisla mucho, no en el Palacio, perdón, no en el Congreso, sino en Palacio, en la Mesa de Unidad Nacional. En ese sentido, el Congreso, desde el punto de vista de producir legislación, ha sido bastante bueno. El Congreso sigue estando afectado por todos los problemas de corrupción que conocemos también y por toda la historia colombiana. ¿Y no va a cambiar eso el año entrante? No tiene por qué cambiar. ¿Y la reforma de la justicia, será capaz el Congreso de sacar una reforma de la justicia, que la está mereciendo Colombia? La reforma de la justicia fue inverosímil, tuvieron que ponerse de acuerdo en violar la Constitución para salvarla. Es impresionante, el presidente, los grandes juristas de Colombia y el Congreso, con la bendición de las Cortes, violando la Constitución para salvar la Constitución. Hernando, ¿y la situación con el presidente Chávez? Parece inminente su circunstancia de salud. ¿Tendremos un año de transición muy complejo el año entrante? Es muy complejo, ¿no? Porque yo creo que la revolución bolivariana, con toda la discusión que es un proceso prácticamente irreversible, porque ha hecho ya grandes avances, digamos, sociales. Pero la situación económica de Venezuela realmente es terrible porque el manejo ha sido terrible. ¿Y se afectará el proceso de paz si llega a morir el presidente Chávez? Yo creo que puede afectarlo, pero yo supongo que a Chávez va reemplazado por Maduro o por Cabello, que de todas maneras son chavistas, no hay elecciones previstas. ¿Y le puede ganar a Enrique Capriles en una elección, uno de ellos? Yo creo que ahora con la derrota es decir, las elecciones acaban de pasar y ya tenemos una referencia, la oposición ha crecido mucho. Pero es que una cosa es Chávez. Yo sé. Y otra cosa por eso, son nosotros. a eso me refiero. La elección ha crecido mucho y esto mejora las posibilidades de Capriles, sin duda. El tema de Petro. Definitivamente una ideología nueva. Sí. Una forma otra vez de devolverle al Estado el manejo de los servicios públicos, sí. Una concepción distinta. ¿Qué va a pasar con Petro el año entrante? ¿Le van a aceptar, va a aceptar la sociedad a Petro? ¿Va a poder Petro gestionar? ¿O qué va a pasar con Petro? Es víctima de su ideología. Petro precisamente tiene una ideología nueva, pero su pensamiento administrativo, desafortunadamente, está en los años 60. Desconfía de la empresa privada, desconfía de las utilidades. Una sociedad tiene que producir para repartir. ¿Usted cree que él es chavista? Yo creo que no diría que fuera chavista. ¿Tiene una ideología parecida? No, yo creo que la izquierda en general tiene ciertos acentos, más, digamos, en Colombia, en América Latina, más que socialismo del siglo XXI, lo que es populismo del siglo XXI. Petro tiene una cierta cosa populista cuando llama a los estratos 1, 2 y 3 y los moviliza, por ejemplo, es una acción populista. Pero yo no diría que eso sea chavista, y además diría ser chavista no es una acusación en Colombia. Aunque en Colombia ¿tiene algo bueno el gobierno de Petro, la administración de Petro? Por supuesto, es un modelo alternativo. Hay otra ciudad que no se suele conocer en los medios. Y hay una demostración que se puede llegar a través de los votos. Sin duda ninguna. Y no a través de la violencia. Sin duda ninguna. El ejemplo del tráfico, pues claro, los bogotanos lo están viviendo en esta Navidad, la enorme congestión del tráfico. ¿Por qué? Porque que no es solamente culpa de Petro, pero qué barbaridad. Pero ¿de qué sociedad es? ¿Cuál es en el caso del metro, en el caso del tráfico, para decir una cifra, el 90% de los viajes del espacio lo ocupan los carros particulares y el 90% de la gente anda a pie o en bus. Es que no hay alternativa de un buen servicio público. Es que hay una tremenda inequidad en esta sociedad. Un mensaje para los colombianos y para todos los televidentes que nos ven en el exterior para el año entrante. Terminemos con un mensaje optimista. El mensaje optimista, te repito, yo creo que es la primera vez en que va a ser posible, no digo que sea fácil, en que es posible que haya un acuerdo negociado con las FARC, y un acuerdo negociado con las FARC es el principio del fin de la violencia política en Colombia. Yo creo que es la mejor noticia que le podemos dar analíticamente y sin ser tampoco fáciles afirmaciones de que esto es fácil o de que la paz está hecha. Es difícil, pero es la primera vez en que es posible. Las otras veces no hubo proceso de paz en Colombia. Hernando, ojalá usted tenga razón y podamos nosotros no solamente suscribir un acuerdo de paz, sino que eso puede influir en tantos frentes de la FARC que parecen a veces desatados del secretariado, ¿no? Que operan descentralizadamente, y tantas bandas en que después se convierten los que finalmente se amnistían. Sí. Como tú sabes, la historia de todas las guerras civiles, todas las conocen muy bien en Centroamérica, la guerra de secesión en Estados Unidos, la guerra civil en Colombia, después de que se firma la paz, siguen muchos años de traumatismo, de bandolerismo, de heridas. No nos preparamos suficientemente bien para el posconflicto. Así es. Estamos a tiempo y de verdad que
Deseémosle feliz Navidad a todos los televidentes y pidamos que este proceso de paz que merece Colombia salga adelante.